Estamos una vez más en nuestro programa De vuelta con la historia. Para mí es un gusto muy especial encontrarme en compañía de una de las artistas más queridas y representativas de Buenaventura, y justamente en su propio escenario natural, donde ha hecho toda una vida de labor por el arte de la plástica y de la pintura. Nos encontramos en compañía de Ana Morales Moreno. Ese es su nombre formal, pero quienes la conocemos de mucho tiempo atrás, tenemos la inclinación natural a referirnos a Ana, la pintora Ana Morales, como Anita. Ella es la sobreviviente de los acuarelistas de San Cipriano, y desde ese punto de vista, como sobreviviente, se ha convertido en la guardiana de un legado cultural que hoy queremos compartir con ustedes en este programa De vuelta con la historia. Anita, es un gusto muy especial y mucha gratitud por usted abrirnos este espacio tan bonito, tan original, que vamos hoy a conocer para nuestros televidentes, haciendo un recorrido en todo este escenario que significa tanto para usted y para los acuarelistas de San Cipriano. Ay, maestro Gersaín, el gusto es para mí, el agradecimiento es para ustedes, muy queridos. Realmente yo siempre lo he dicho, ese don o esa disciplina del periodismo, cómo nos une, cómo nos abre las puertas para poder contarles a la sociedad lo que hacemos, por qué lo hacemos y para qué lo hacemos. Pues aquí, en la casa de los maestros acuarelistas, muralistas de San Cipriano, mi casa paterna, donde desde muy jovencita estuve acompañando a mis dos maestros. Por aquí pasaron muchos otros colegas que también se han ido. Extrañamente, Gersaín, pues la vida es la que define, la que decide, y decidió que yo me quedara acá, que yo siguiera acá sin cuatro de los personajes que hacían parte importante de este movimiento artístico, de este movimiento filosófico, de este colectivo tan bonito donde no solamente pintábamos a la acuarela, salíamos a paisajear, no solamente al óleo, al acrílico, también hacíamos murales. De aquí, de esta casa, salió una producción artística muy grande, no solamente para Buenaventura, para el mundo, porque el recorrido que los maestros tuvieron y que yo felizmente pude acompañarlos con el permiso de ellos fue grande. Eh, Estuvimos en Bogotá, estuvimos en Antioquia, estuvimos en la costa Caribe, estuvimos en Cali muchas veces exponiendo, yo estuve en Brasil, en fin, se dieron cosas muy interesantes y muy grandiosas y salieron de aquí, de este terruñito, de esta casita maravillosa. Por eso es que yo sigo como apegada, como que maestros, permítanme continuar, quiero seguir con su legado porque su legado es muy importante, porque ese legado tiene mucho que ofrecerle al mundo. Entonces, Gersaín, sigo ahí firme, firme, tratando de continuar con los elementos que tengo, pero me doy cuenta de que sola es muy difícil, sería imposible. Por eso están todos ustedes que me han escuchado, que han respondido a ese llamado que les he hecho, que les he dicho, mire, hay una casa que tiene un legado artístico, que tiene un legado filosófico, que tiene un legado espiritual. Vamos a investigar qué pasa, vamos a ver qué podemos hacer. Y en eso es que estoy ahora, Gersain. Cuando hablamos de los acuarelistas de San Cipriano, necesariamente nos remitimos al maestro César Alberto Sarria, su director, y el nombre que está referenciado como la cabeza del movimiento de los acuarelistas de San Cipriano, y por supuesto Bernardo López. Ellos, juntamente con otros artistas de los cuales nos va a hablar Anita, y con la propia Ana, son esa trilogía que puso siempre
en alto el nombre de Buenaventura cuando de la plástica queremos hablar para el caso de la ciudad. Y una de las obras cumbres, sin lugar a dudas, y más populares, pues por la naturaleza misma del lugar donde está, es el mural que se llama el mural de los acuarelistas de San Cipriano en la alcaldía de Buenaventura, 450 años al cosmos. Ujú. Pero eso es solamente una parte de lo mucho que han hecho ustedes y por eso hoy en este programa de Vuelta con la Historia vamos a hacer un recorrido por una cantidad enorme de obras, de pinturas, de proyectos y de ideas que trabajaron los acuarelistas y que hasta última hora Anita ha protegido y ha promovido. Sí, Gersain, muchísimas gracias por esta gran oportunidad. A ver, la escuela no convencional Acuarelistas Muralistas de San Cipriano fue creada por dos hombres muy especiales que cuando yo los conocí quedé fascinada y dije, caramba, en el mundo sí se pueden dar cosas diferentes a lo que nos han acostumbrado. César Alberto Sarria y Bernardo López Gutiérrez, dos hombres buscadores de la verdad. Ellos me narraban, cuando yo me les acerqué y empecé a hacer la amistad, me narraban que llegó un momento en que ellos se preguntaron quién soy, qué soy y para qué soy. En ese drama de la existencia se vieron en ese panorama y se dieron cuenta que había algo más que simplemente existir. Entonces, según la narrativa de ellos, empezaron a buscar espiritualmente ese camino que les respondiera ese que soy, para qué soy y qué estoy haciendo en este mundo y cuál es mi deber según ese descubrimiento. Conocieron a un maestro del yoga que se le llamaba Guru Maharaj. A raíz de ese Guru Maharaj, ellos comenzaron a hacer un camino en la práctica espiritual. Se le llama yoga, pero yoga quiere decir unión. En medio de esa búsqueda, los maestros empezaron a estudiar las diferentes ciencias, las diferentes doctrinas y empezaron a comparar, a hacer estudios comparativos. Finalmente ellos se dieron y simpatizaron y se dieron con el yoga tibetano, con el zen budismo y con el taoísmo, que es una filosofía que lleva directamente a la práctica sin intermediarios, sin sacerdotes, sin pastores, si el que más sabe soy yo, sin maestros. Entonces llegaron un momento en que abrazaron el taoísmo, pero eran tan libres que nunca dijeron somos taoístas. Eso lo vengo a descubrir yo ahora. Yo, Gersaín, estuve viviendo durante más de 40 años, casi 50 años con dos hombres, con dos maestros, y ahora me vengo a dar cuenta de la calidad tan grande que tenían esos dos maestros. Entonces, yo era una jovencita de 22 años que venía también en esa búsqueda y la vida me pone ante esos dos seres. En algún momento yo quería dizque ir a África. Yo vivía en Brasil con el papá de mi hijo y allá en Brasil había el boom por África. Entonces yo quería ir a África a mis 22 años. Resulta que la vida es tan benigna que sí me mandó a África, pero cuando yo me vi parada ahí en el ferrocarril, en los rieles, en San Cipriano, me di cuenta que había llegado a África. Era África, era un reducto de África. Y inmediatamente me di cuenta y le dije, uy, padre querido, gracias porque no permitiste que yo realmente fuera a ese continente, pero me mandaste a un sitio que realmente es un reducto de África. Y llegué a San Cipriano, donde vivían los dos maestros en una casa maravillosa llamada Nirvana. El maestro César le colocó ese nombre Nirvana con miras a recordar que ahí se acababan las pasiones, ahí se acababan los apegos, ahí se acababa toda aquella parafernalia mental y realizaban el autoconocimiento. Por el Nirvana pasaron muchísimas gente, muchísima gente en búsqueda de ese autoconocimiento y como eran artistas, también iban en búsqueda del arte. Finalmente compré una tierra al frente del Nirvana pasando el río y ahí sucedió mi vida. Ahí fue que comencé ya a querer ser artista porque yo venía de Brasil siendo actriz de teatro, pero parece, como decía el maestro César,
usted no va a florecer en las artes escénicas porque usted es muy individualista. Usted va a florecer es en la pintura y usted es un barco que necesita un ancla. Y esta es su ancla. Y efectivamente, ese fue un ancla maravillosa para mí. Empecé ya entonces a ser discípula, a ser la asistente, a ser la secretaria. Y finalmente Bernardo y yo nos enamoramos, cosas de la vida, nunca me lo imaginé. El maestro César no le gustó mucho el asunto porque era una cofradía, era prácticamente era como una especie de ashram, como un templo donde íbamos a meditar, a trascender todas esas cosas y resulta que los dos señores se enamoran. Entonces fue una cosa que finalmente el maestro también aprendió mucho porque se dio cuenta que esa práctica espiritual tenía que tener una libertad, una comprensión, porque eran humanos que estaban trascendiendo. Bernardo y yo fuimos muy respetuosos, nos dimos a la tarea de que sí, la vida nos puso, nos enamoró, queremos estar juntos, pero un momento, primero está la cofradía, primero está el principio, el propósito, y así supimos llevar la situación. El arte primó, siempre primó el arte, sobre todo el paisajismo. El maestro Bernardo es conocido en Colombia como uno de los mejores acuarelistas y paisajistas del país. Está reconocido por el Banco de la República en una convocatoria que se hizo. La obra de él fue Unas mujeres con chontaduros, una cosecha de chontaduros muy linda. Y él estableció un tipo de escuela paisajística donde salíamos 3, 4, 5 elementos, 5 pintores, y nos íbamos a paisajear por el río Fraile, por el río Cauca, por todos esos campos del Valle del Cauca, por Calima, por Darién, y nos íbamos directamente y retomábamos el paisaje directamente del paisaje, valga la redundancia, con nuestras acuarelas. Cuando el país entró en aquel problema pues de orden público, ya se detuvo pues las salidas al paisaje porque ya se puso muy difícil. Entonces ya entramos en los talleres, ya comenzamos a trabajar los acrílicos. Pero de todas maneras aquí en Buenaventura también hicimos de pronto unos pininos o unas salidas con pintores de Buenaventura. Salimos de pronto por ahí a pintar de pronto en el muelle turístico, de pronto íbamos allá a esa parte donde ahora, donde están ahora esta carretera de los muleros, no sé cómo se llama bien esa zona. Exploramos un poquito esa región, exploramos Anchicayá, pero volvió y sucedió de que no debíamos salir más por el orden público que había, esa época terrible que nos tocó. Esta casa tiene una historia muy grande porque aquí en este recinto, en esta casa de aquí, salieron muchas exposiciones, grandes exposiciones de pintura para el Congreso de la República, para el Convenio Andrés Bello, para el Museo Nacional, para el Museo El Darién, para el Museo La Merced. Fueron exposiciones muy cumbres y esta casita albergó todo eso. Aquí se producía esa obra. Hay mucha fotografía, hay mucha reseña fotográfica, hay mucha reseña fílmica que da testimonio de toda esa labor desde 1995 hasta el 2010 que se va nuestro maestro César Alberto y hasta el 2024 que se va el maestro Bernardo, que el maestro Bernardo hasta sus últimos tiempos trabajó, él se veía enfermito, pero él seguía adelante, su pasión era la pintura, y ya hombre maravilloso para pintar, es considerado, aquí le dicen, es que el maestro era un genio para la pintura, dicen muchos, era un hombre muy sentido, él acariciaba con su pintura. Un curador de arte dijo, el maestro César Alberto Sarria golpea con su pintura y el maestro Bernardo López acaricia con ella. Maestra Ana Morales, usted ya ha entrado en materia para hablar de pintura y un poco de aspectos técnicos de los cuales, por supuesto, nosotros, el común de los habitantes de Buenaventura, no somos expertos y ahí pues hacemos la precisión para nuestros televidentes. Esta conversación es un esfuerzo por recoger justamente
como esa voz que queda de toda la obra que han hecho los acuarelistas. Usted es como la curadora, digámoslo así, ¿cierto? De toda esa información. Y hoy la estamos aprovechando para que quede en el registro de vuelta con la historia, y seguramente esperamos que quienes conozcan esta información, quienes vean este programa, sepan potenciar esa información. Pero uno de los aspectos que más me llama la atención y por los cuales yo más admiro a los acuarelistas de San Cipriano, Anita, más allá de los aspectos técnicos de los cuales tengo ya, como digo, limitaciones, es su posición, su postura frente a la vida arriesgada, romántica, mm, muy particular, muy única, de apostarle a sobrevivir o a vivir del arte, a hacer una vida en una ciudad como Buenaventura, donde sabemos que no hay una costumbre, una tradición de adquirir obras de arte, donde no hay un mercado, digámoslo así, para la adquisición de piezas artísticas de la pintura, y el maestro logró hacer un estilo, hacer una vida, hacer toda Sí, una obra y al mismo tiempo entusiasmar a tantas personas. sí. Eso me impresiona. A mí también me impresionó, por eso me quedé con ellos. Porque el maestro César Alberto era un convencido, era un hombre lleno de valor. Y era un total convencido de su poder, de su saber y de lo que hacía. Él vivía de la confianza y generaba confianza. Y se acompañó de Bernardo López, que era otro ser lleno de optimismo, lleno de amor, de pasión y de confianza. Esa palabra confianza es fundamental para poder realizar grandes cosas. Y la impronta que el maestro César Alberto Sarria tenía en su obra, pues ese hombre se educó en la Escuela Departamental de Bellas Artes y él tenía los conocimientos del muralismo mexicano y tenía los conocimientos académicos de la pintura europea, sumado a su concepción del arte americano, de un señor Acuña, de la Escuela Bachué en Bogotá, bueno, de todo ese movimiento que hizo que América descollara o que América dijera, nosotros tenemos una pintura nuestra y la vamos a hacer, así hayamos aprendido del academicismo europeo. Entonces el maestro César hizo esa fusión y eso es lo que explota en la obra de él y eso es lo que gusta en la obra de él. Llegó a Buenaventura y yo le oía decir, en Buenaventura está todo por hacer, vamos a hacerlo. Yo le dije, yo me apunto, maestro, yo le sigo. Bernardo también dijo, no, yo sin chistar, yo voy para adelante, maestro. Entonces el maestro empezó con el muralismo. Aquí en Buenaventura hay gente muy especial, gente muy querida, gente muy capaz. Aquí en Buenaventura te da sorpresas, porque pareciera que no, pero sí. Hay gente muy querida. Y de pronto esa gente querida admiró la obra del maestro César y empezó a adquirirla. Entre otras cosas, los dos maestros vinieron a enseñarle a Buenaventura lo que era comprar arte, lo que era adquirir arte. Porque gente con mucho dinero en sus paredes colocaban afiches. Y el maestro César detectó eso. Y entonces les explicó, le dijo, mire, existe algo que se llama arte y es una inversión. Cuando usted compra arte, que el arte tiene unas reglas que lo hacen valer, entonces usted hace una inversión. Y por ahí fue creando esa cultura y la gente empezó a darse cuenta que era comprar arte y empezaron a comprar arte. Claro, había que sujetarse a los precios. Aquí en Buenaventura los precios del arte son relativamente, pues hay que acomodarse a ellos. Y nosotros nos acomodamos porque, entre otras cosas, nuestra vida siempre fue austera, sin dificultades, pero siempre fue muy sencilla, fui muy austera. Y como vemos, conversar con Anita Morales de pintura, de la obra de los acuarelistas de San Cipriano, es un camino largo. Seguramente ella tiene muchísimas cosas que decir, ese es su mundo, estamos en su entorno. Y justamente el escenario mismo donde grabamos esta conversación está rodeado de muchas obras
como dice ella, con diferentes cualidades, con diferentes Ujú. rasgos, es una sumatoria, una mezcla de muchas expresiones, de muchas vertientes del arte, de las cuales, repetimos, no soy el experto, pero ella nos va a guiar. De fondo tenemos, por ejemplo, una de las obras que yo sé que le gustaron mucho al maestro César Alberto Sarria. Él se esforzó de manera especial por expresar en este cuadro en gran formato que tenemos allí, con una de sus obras del año, creo que es 2009. Allí tiene la firma, o 2008. Y así como esa, entonces quedaron cuadros que se expusieron en diferentes lugares, pero también muchas obras, muchos proyectos, muchas ideas. Y por eso en la segunda parte de este programa los queremos invitar a hacer un recorrido para aprovechar dos cosas. Por un lado, los relatos y las memorias que van a activar en nuestra guía de hoy del programa, en Ana Morales, nuestra anfitriona, pero también para que nos cuente acerca de la idea que ella tiene de convertir toda esta recopilación de obras en un instrumento de divulgación. Puede ser a través de la figura de una organización tipo museo, tipo casa de la memoria o una casa de exposición abierta permanente con el legado de los acuarelistas de San Cipriano. Claro. Entonces, pues ese es el siguiente paso en este programa. Vamos a recoger la intervención de Anita en este momento y a continuación vamos a hacer el recorrido por la casa. ¿Cómo le parece esa idea? Maravillosa, sí, es una gran oportunidad, Gersaín. Yo les agradezco mucho porque finalmente, pues soy prácticamente el último elemento, la última persona de los acuarelistas muralistas de San Cipriano. Existen otros dos personajes, pero ellos están en otro mundo, no se han acercado a hacerse encargo de este legado. Hasta ahora yo no les veo ningún interés, entonces asumo que yo soy la que debo de continuar. Y hay varias opciones, Gersaín. Primero, ofrecimiento al Museo Nacional, porque en el Museo Nacional ya hay una de las obras del maestro que es el original de donde surgió la pintura mural Buenaventura 450 años al cosmos. El original en acuarela ya le pertenece al Museo Nacional. Así las cosas, he tenido la ilusión de que, bueno, yo voy a morir, voy a desaparecer, me voy también. ¿Qué va a pasar con todo este legado artístico? Entonces, que los museos vayan quedando con ellos. Museo Nacional, el Banco de la República, otras instituciones, pero no es tan fácil. Entonces surge la otra opción, hacer de esta casa, como usted dice, una galería de arte permanente, ahora surge la Casa de la Memoria, que gracias por ese conocimiento, que yo tenía la idea de museo, pero el museo implica muchas otras cosas. Entonces, todavía está en ciernes esa idea, todavía no se sabe muy bien por dónde vamos a realizar ese sueño de que Ana Morales se muere, ¿qué pasa con todo esto? Entonces le queda la responsabilidad a quienes, a los intelectuales, a los ciudadanos que saben de qué se trata este asunto, que aman el arte, que no pueden desperdiciar un legado artístico que le pertenece a Buenaventura, que le pertenece al distrito, que le pertenece al departamento y a la nación. Entonces, ¿qué van a hacer todos ustedes con esto? Es la gran pregunta. Yo continúo. Ya llevo 1 año y 4 o 5 meses de la muerte de mi último maestro, de la muerte de los otros dos compañeros que me podían acompañar. Estoy prácticamente sola, acompañado de todos ustedes, siguiendo adelante con esto, sosteniéndolo en la medida de mis posibilidades, pero resulta que yo tengo 72 años. ¿Hasta dónde van a permitirme continuar con esto? Entonces, ya no me preocupo, Gersaín, ya no me preocupo, sino que ya le dejé todo eso a la vida. Así como mis dos maestros confiaron y le entregaron eso a la vida, así mismo estoy haciendo yo, lo estoy entregando a la vida. Entonces, queda en manos de todos ustedes qué van a hacer con esta herencia cultural. Vamos entonces a hacer el recorrido para que ustedes comprendan de primera mano por qué estamos hablando del legado de la obra de los acuarelistas de San Cipriano, que con tanta pasión y con tanta pertinencia hoy
conserva y promueve Ana Morales Moreno, nuestra anfitriona de este programa De Vuelta con la Historia. Para empezar, tenemos esta obra de la que hablábamos. Es un gran formato. Al fondo hay otras dos obras que tienen estilos muy distintos. Hablemos un poco de todo este fondo que tenemos acá y sobre el cual estábamos haciendo nuestra entrevista. Bueno, este se llama, el maestro le dio el nombre de Visión Interior. Tiene una serie, pues una serie son varias obras de ese mundo interno que él veía y que él dice que todos vemos cuando cerramos los ojos y entramos en meditación. Cuando cerramos los ojos y entramos en meditación, ¿qué vemos? El cosmos. El cosmos está afuera y está adentro, porque no existe afuera y no existe adentro. Ese es como lo que él planteaba. Él siempre decía que en esta región hay una situación mágica de trietnia que se convirtió en una multietnia, no solamente genéticamente, sino cultural y emocional. Y ahí está representando parte de la etnia indígena. Puede ser los Guaunana, puede ser cualquiera, pero es parte de nuestra etnia indígena en un formato, en un estilo vanguardista que es geométrico. A él no le importaba si era vanguardia, si era figurativo, si era expresionista, simplemente pintaba, pero también estaba al tanto del modernismo. Él jamás negó el modernismo, jamás negó el academicismo, nunca negó nada, simplemente pintaba. Ahí vemos unos formatos geométricos y está representando a la etnia originaria de nuestra tierra. Y en el otro lado tenemos los raizales, le decimos. Los raizales, pero esa es una obra que accidentalmente la puse ahí, pero esa es mía y está en proceso. Ah, bueno, pero hablemos de ella, Anita, porque ese es parte del escenario que estamos Está en proceso, usando. sí, está en proceso. Esa obra es un homenaje que quiero hacerle a las mujeres piangüeras. Esas mujeres tienen mucho que contar, mucho que mostrar de ellas, pero está en proceso. Yo la coloqué ahí porque, como le digo, accidentalmente. Esta es una obra de Bernardo López, Las mujeres de mi tierra. Él era un admirador de la belleza femenina. Y de pronto dijo, hay tanta multietnia, tantos rostros, tantas expresiones, y en acuarela. Es que él era uno de los acuarelistas perfectos, era un maestro de la acuarela. Entonces, ahí tenemos varias expresiones, varios rasgos. Está la mulata, está la raza negra, está la blanca, está la indígena mezclada a su vez con el mulato, está la chola. Entonces, él quería contar que nuestras mujeres son una variedad muy bonita, muy infinita. Esta obra es muy interesante porque en el tiempo de nuestras tristezas, ¿cuándo fue eso? 2000 y pico, donde pues el paramilitarismo hizo su belleza. Aquí por esta región hubieron cosas muy desastrosas y el maestro empezó a pintar una serie de 12 abatidos, le llamó, porque aquí aparecieron los 12 muchachos que pues ejecutaron, y a él le dio eso, lo impactó muchísimo hasta el punto de que hizo un escrito en que él dice que él dejó de pintar durante mucho tiempo, abatido por ese dolor de esas madres y de esos jóvenes, y que se dedicó a pintar los 12 obras en honor a esos 12 jóvenes. Esta es una de ellas. Ahí en archivo, guardaditas, están las otras. Y también tenemos en este mismo escenario, al fondo tenemos justamente una imagen de Bernardo que todo indica que es, bueno, ese es un retrato hecho por otro artista, ¿cierto? Del maestro Rainel Barón. Ese es un baluarte que tenemos en Buenaventura. De Rainel Barón. Y muy bien logrado. Rainel Barón es tremendo, mire qué belleza. Eso es de Bernardo López. Yo lo ubico a Bernardo López es Bernardo, cuando tenía más o menos 65, 66 años. Es una obra muy bien lograda. Rainel Barón es un maestro. Entonces, esta parte de aquí es un homenaje que se le hace a los maestros. Ahí, pues bueno, todavía no he podido pues, soltar
los restos de ellos, ahí están. Esta es una imagen Del de maestro César Bernardo. Alberto Sarria, es un Sí. recorte de prensa de una nota muy especial que hicieron con César Alberto Sarria, un medio escrito de la región hacia 2010. Ahí Y aquí está el tenemos, maestro Bernardo pintando el piso, sí, porque él era convencido de que este piso era un mapa donde el ser humano podía darse cuenta su camino hacia la espiritualidad. este cuadro que tenemos acá hay algo de reflejo, pero lo que queremos es mostrar a Bernardo López realizando la pintura del piso de la casa. Sí, señor. Porque Y, para ustedes todo este escenario está envuelto en pintura. y Mauricio Humberto, el otro acuarelista que también murió, que era nuestro compañero, también se le hizo un homenaje. Es parte de la fecha en que él murió, 2020. Entonces este pedacito ahí es un homenaje hacia ellos. Anita, ¿y el último cuadro? ¿De quién es? Del maestro Bernardo, Santa Familia. Le llamó Santa Familia, Bueno, la familia listo. africana. Y entonces vamos a pedirle a José Eber Mosquera, que generosamente nos acompaña con la cámara, para que hagamos una panorámica así desde el punto donde está, de 360 grados, para que nuestros televidentes de este programa de Vuelta con la Historia se hagan una idea del recorrido que estamos haciendo y para que sepan lo que vamos a ver. Aquí les estamos ofreciendo una panorámica. Como se dan cuenta, toda la casa está rodeada de muchísimos cuadros que no están catalogados, y por eso este trabajo de Vuelta con la Historia es un esfuerzo que hacemos para dejar registrada la inquietud en personas sensibles que puedan tener interés y acompañar ese propósito que tiene Ana Morales de salvaguardar todo este legado para las futuras generaciones. El maestro San Alberto Sarria le encantaba hacerle homenaje al currulao, a la danza ancestral de la raza africana. Él era un admirador de la raza africana. Es más, él era triétnico, ¿no? Él decía que él era triétnico, él tenía una piel cobriza, entonces él era como indígena, como entre blanco, entre negro. Y él siempre le hacía un homenaje a la danza ancestral porque él decía que el negro había contribuido a la cultura de la humanidad. El negro tiene mucho que ver, la raza negra tiene mucho que ver con el desarrollo de la raza humana. Entonces él simplemente le hacía homenaje, él era un enamorado de la danza ancestral. En este género, el maestro César Sarria realizó 3 obras, lo que ustedes llaman un tríptico, que ha logrado trascendencia porque está en la biblioteca de la Universidad del Pacífico. Es una de las obras más impresionantes y bellas del maestro César Alberto Sarria. Sí, él tuvo mucho éxito con ese tipo de trabajo y era porque era una de las que más a él amaba, ¿no? ¿Y esta obra es de quién? Mía. Anita, pues yo le iba a hacer un chiste a usted, le iba a hacer una chanza, pensando, le iba a preguntar que si no se sentía celosa de que Bernardo hiciera una mujer tan voluptuosa, porque logra una imagen muy bonita, pero resulta que es suya. Pues felicitaciones. Sí, ese se llama mestizaje, se llama diálogo de amor. Ya, es una obra maternal, pero la mujer es, como digo yo, es muy voluptuosa. Es bellísima, es bellísima. Entonces, yo lo que quise mostrar es que la belleza no exime ser madre y que ese niño está feliz con esa juventud de mamá. Sí, cualquiera se enamora con una mamá tan bonita. Anita, miremos entonces estas acuarelas. Estos son acuarelas, ¿cierto? No, esos son acrílicos. Ah, perdón. ¿Sí ves? Son acrílicos. Bueno, entonces es estas que son están de Ana. trabajados con tanta limpieza que parecen acuarelas. Ah, bueno, ese es de Ana, ¿no? Sí, ese es mío, ese es una panorámica, es un recuento del río San Cipriano cuando vivíamos allá. Por aquí pasaba yo para mi casa. Este era mi paso para la casa. Yo vivía por acá y los maestros vivían por acá. Ese estuvo expuesto en el Museo Nacional. Bueno, y acá tenemos, ya hablábamos de esta obra, pero nos falta esta, que tiene mucho que ver con los oficios de las mujeres en este caso. Es un homenaje a la minería artesanal, y yo quise contar que ella es la madre
la que les enseña a los dos jóvenes. Es como un relato de la ancestralidad, cómo se pasa el conocimiento en las generaciones. Y aquí tenemos, entonces, ya que estamos en esta parte, tenemos otras obras valiosas, muy especiales, y hay algunos esbozos que quedaron como esbozos también de el maestro César Sarria. Empecemos por este rincón muy, muy bonito. Esta es una embarcación de las clásicas que hacen el transporte, lo que en Buenaventura se llama el transporte de cabotaje. De cabotaje, ¿Cierto? eso es... Me han dicho que esa puede ser una obra protesta, porque eso ya no se ve por todo el orden público que existe en los ríos y eso y lo otro. Porque ya difícilmente pueden haber esas escenas ahí en el Piñal. Esa es una obra que me inspiró mucho para poder llamar la atención de que mire qué armonía, todo tan armónico, los gabanes, mire las garzas, todo tan bonito. ¿Por qué no regresamos a esos momentos? Bueno, entonces esa es una obra de Ana Morales. Sí, Por señor. eso acá está todo el legado de los acuarelistas. El nombre más sonoro es el de César Alberto Sarria, pero definitivamente Ana Morales y Bernardo Y López Mauricio Calle, mire, esta es una acompañan obra de Mauricio Calle. todo este legado. Esta obra es de Mauricio Calle, él era muy puro en su manera de expresarse. En medio de la abstracción era muy puro. Esto es de Bernardo López. Esta es una nueva técnica. Exactamente. ¿Cómo se llama esa técnica? No, es espontaneidad, porque ese era una tela que él usaba para limpiar los pinceles Y y de aquí, pronto se dio cuenta que podía claro, componer y salió eso. y aquí hay una figura de bailarines. No sé Exactamente. si las televidentes logren captarlo, si tenemos un primer plano de Eso se este llama cuadro. fiesta. Acá en este cuadro, que había una especie de impresionismo, ¿cierto? De allí sale la figura de una pareja de danzarines del folclore del Es una Pacífico impresión de colombiano. color, impresiones de Pero colores. se logra captar la figura de las bailarines allí. Es una obra muy interesante. Entonces, Esaí, mire, este ejercicio nos da para darnos cuenta de que cuando el estudiante de pintura, cuando el interesado en conocer de arte viene acá, a través de esas explicaciones y a través del contacto directo con la obra, se lleva un conocimiento. El estudiante puede captar las diferentes técnicas y las posibilidades. Para eso es que uno va a las exposiciones en el mundo, en las galerías y en los museos, para aprender. Entonces esto podría ser una oportunidad, es un ofrecimiento que se hace. Bueno, y aquí tenemos dos obras. Ya habíamos hablado de la obra de Ana y junto con ella una obra de Sarria, y se da uno cuenta que definitivamente el maestro fue buen maestro y la alumna fue buena alumna, porque las obras tienen rasgos en el trazo que se asemejan y cualquier persona podría decir que son de la misma mano. Dicen, me han dicho los que saben que yo soy el fruto de los dos, que en mi obra se ven los dos. Se ve el maestro César y se ve el maestro Bernardo. Y allá en el rinconcito tenemos una de esas obras de las que hicimos, de esas danzarinas a las que tanto cariño y tanto de su esfuerzo le dedicó el maestro Sarri. Pero ahí está bien logrado y en la imagen es muy bonita, esos trazos que logra el maestro para mostrar el movimiento del traje. Y mire que acá es una oportunidad, vuelvo y repito, para los estudiantes y los que quieren conocer de arte. Esta es una acuarela. Es una acuarela y es del año 82 de Silvia Cauca. Este es un acrílico y aquel es un acrílico. Mire ese retrato, que es un óleo. Ese es de una alumna que estuvo tomando clases con Bernardo y ese es de otra alumna. Sí. Bueno, muy bien. Y aquí tenemos entonces unas obras que son solamente esbozos. En este momento, mientras grabamos, que son las 4:50 más o menos de la tarde, tenemos un ingreso de luz sobre este cuadro, pero queremos mostrar esto que es de Sarria 2003. Tinta china. Imagínense, tinta china. Y acá tenemos entonces un esbozo de una obra que él proponía para la ciudad. Una serie de obras que él proponía para la ciudad. Ayúdenos con esta información, Anita. Había una propuesta de un homenaje a los pescadores artesanales y en el barrio La Playita se pretendía hacer una esculpintura en forma de vela, donde el mural fuera en ambas caras. Se le presentó el proyecto a Yuri Buenaventura, él estuvo muy entusiasmado, pero finalmente quedó en veremos.
Entonces mire cómo el maestro cuenta el entorno de la playita con su esculpintura, dónde iría a quedar, cómo se mostraba la manera en que iba a quedar esa esculpintura y por supuesto lo que iba a pintar en esas paredes, en esas velas, era la actividad de los pescadores, las mujeres platoneras, cuando estaban en su labor en el mar, cuando la mujer limpiaba el pez. Entonces era toda una significación que tenía que ver con los pescadores. Era como pues un homenaje. Estos esbozos que estamos viendo acá eran entonces propuestas del maestro César Alberto Sarria Para la ciudad. para que se hicieran no pinturas, sino obras de infraestructura con una visión de atraer incluso el turismo y de hacer lo que llamaríamos impacto del paisaje para la ciudad. Y él quería hacer de Buenaventura la ciudad de los murales y la ciudad de las esculpinturas. Él decía que Buenaventura tenía la capacidad para presentar un arte de calidad y que a su vez eso atraía inversión. Y ninguna de estas obras fue llevada a lo que se llamaría pues la realización como obra civil. En ningún momento. Quedan ahí en archivo para la posteridad. Y quedan como evidencia de que César Alberto Sarria, además de ser un visionario, fue una persona que tenía tanta claridad acerca de sus ideas, de lo que quería para la ciudad, para la sociedad, que no fue plenamente comprendido. Yo podría decir, la sociedad no alcanzó a avanzar al ritmo que iba. No, él era un adelantadito, como tantos en la humanidad, un adelantado a su época, pero bueno, ahí estamos. Tenemos otra parte de la vivienda, recordamos, estamos en Buenaventura, esta belleza de escenario que es un templo del saber de la pictórica en la ciudad, es en Buenaventura, en un lugar alejado del centro, es un lugar que en su momento originalmente era zona rural, hoy se ha ido poblando, pero es definitivamente un oasis en el desierto, o yo diría que una luz en la oscuridad. Qué lindo. Anita. Tenemos aquí las pocas esculturas que los maestros realizaron. El maestro Sarria tomó una piedra allá en el río San Cipriano e hizo el satisfecho. Así le llamó a la obra. Él decía que uno de los logros del ser humano era estar satisfecho. Y esa es una escultura que él realizó. Este también es con una piedra que encontró en el río San Cipriano. Entonces son las dos esculturas que quedaron de parte de ellos. Él sembró la palma de coco y quería tener cocos, lo realizó. Y en uno de ellos, él pintó una sonrisa porque él decía que a la vida había que tomarla era con sonrisa. Los niños del Chocó. Había un tiempo en el 2005 o algo así que decían que los niños del Chocó se morían por la violencia. Y él decía, no, por hambre. Decía que eso era mentira, que los niños no morían de hambre, morían era por la violencia. Y retrató a los niños en medio de esa violencia. Y ustedes ven las diferentes expresiones de tristeza de los niños. Entonces él pintaba era el sentimiento y le llamó los niños del Chocó. Y tenemos otra serie de pinturas que esas creo que son de Ana Morales. Sí. Estas son mías, esta es del maestro Bernardo, esta es del maestro Bernardo y esta es del maestro César Alberto Sarria, la última en acuarela. Y tenemos al otro lado un cuadro que debe ser de Ana Morales. Que está, ya estoy terminándolo. Bueno, eso demuestra que a los 72 años y después de 16 años de la partida física de César Alberto Sarria y de 2 de Bernardo López, Ana Morales sigue cuidando la casa, sigue cultivando el legado, pero sigue activa en el trabajo de la pintura. Entonces está haciendo una obra que queremos mostrar y atrás hay incluso un cuadro muy, muy interesante que combina un poco como la magia, ¿cierto? Es más surrealista. Bueno, tiene otra propuesta y está de fondo a este cuadro que vamos a ver. Entonces usted nos explica este y luego el que está al fondo, Ana. Pues es que ya me están pidiendo, maestra, ¿usted cuándo va a exponer? ¿Cuándo va a exponer? Entonces yo estoy preparando mi exposición, no sé si para este año, comienzos del otro.
Entonces ya estoy empezando a formar, pues, porque esta exposición tiene que tener por lo menos 20 obras, 25 obras. En medio de los paisajes estoy pintando a mi maestro Bernardo porque él era un pescador profesional, le encantaba la pesca. Y cuando iba a pescar, él en ese silencio, él meditaba, él nos contaba que la pesca para él era una meditación y quiero hacerle un homenaje a mi maestro en Sí. cada paisaje. Ingrese allá para que tengamos imagen. Eh, esta aquí es, es el maestro de César Alberto Sarria que pintó a Merceditas Montaño. Esa es Merceditas Montaño. Y allá es una obra de Bernardo López que pintó la mujer en su medio natural. Ingrese y hablemos de esa obra, porque esa es una obra muy, esa es una obra muy interesante. Él era un admirador de la belleza femenina y él creía en que la mujer, a pesar pues de tener tantos problemas psicológicos y tantos problemas que se le atribuyen a la mujer, ella tenía también una concepción muy pura en la naturaleza y él la idealizó de tal manera que mire el entorno, vean los pajaritos como están atentos a ella, ¿no? Entonces él formó toda una escena que va en pos a la pureza de la mujer. Y la figura humana que él logró, pues es muy linda, la piel es muy hermosa, generalmente es como mulata, ¿no? Siempre recordando a la trietnia en Y, medio de la naturaleza. y como podemos ver, en el escenario hay documentos, archivos, proyectos, otros cuadros. Todo eso que tenemos allá son obras que Todo están eso es guardadas. el archivo de obras, acuarelas del maestro César, afiches antiguos, ahí está el archivo arcaico de los acuarelistas. Eso es sagrado, mejor dicho. Eso es para museo. Y entonces queremos hacer un recorrido solamente para que nuestros televidentes se hagan una idea del lugar donde estamos. Vamos a mostrar esta panorámica que nos rodea, la casa que ellos concibieron eh, en un entorno muy natural de jardines, de colores verdes, muy propio de esa visión cercana a la naturaleza que concibió el maestro El César maestro César Alberto Alberto Sarria. Sarria, él concibió la escuela de los acuarelistas de San Cipriano como que basados en el autoconocimiento, en el trabajo que se hacía en el campo y en la sana disciplina, los conocimientos de la pintura. Entonces se unían las tres concepciones para dar lugar a la formación de un artista integral. Y Ese era el este planteamiento. escenario, como vemos hacia allá, está rodeado, digo yo, de jardines, de colores muy bonitos, que le da una sensación de aislamiento en torno de la ciudad, dentro de la ciudad, pero le da ese escenario natural muy cercano al campo. Y es un espacio grande, difícil de cuidar, y Anita ha persistido cuidando todo este escenario. Esto es lo que nosotros queremos invitar a los habitantes de Buenaventura, a las personas sensibles con el arte y con el legado de los acuarelistas de San Cipriano, a acercarse y conocer más de esto para contribuir a protegerlo. Y vamos entonces a cerrar este programa de Vuelta con la Historia, pues agradeciéndole a Anita Morales por abrirnos esta casa, museo, esta casa de la memoria del legado de los acuarelistas. Sí. Y quiero para eso aprovechar este fondo de uno de los cuadros que tiene exhibidos Anita acá, que nos cuente. Es una obra muy vigente todavía porque a pesar de estar en el siglo XXI, Buenaventura sigue teniendo lugares de baja mar en condiciones parecidas a las que vemos allí, que desde el punto de vista natural son acogedoras, pero desde el punto de vista material pues refleja ciertas carencias. Allí se mezcla una cantidad de cosas, Anita. Sí, Usted una cantidad de cuéntenos qué es cosas, lo que pero tenemos allí. entonces es que esas son las contradicciones. Mire, Buenaventura se caracteriza por su naturalidad. Aquí en esta cultura se dan unas mezclas muy interesantes y son inspiradoras, a pesar de que parece pobreza, pero es la naturalidad de ellos. Ellos en el fondo pueden ser felices en medio de esa manera de vivir, porque ellos son ellos. Si se les saca de ahí, tal vez no sean tan felices.
Y eso fue lo que yo quise retratar ahí. Miren las mujeres como están de tranquilas, mire la generación pequeñita, ya ese joven va tan contento, tan feliz en medio de toda esa aparente pobreza. A mí me inspiró y lo pinté al natural con los maestros. Allá fuimos al barrio Santa Cruz. Esa es una escena del barrio Santa Cruz, pero es que ese es del 2015, parece. Me parece que es del 2015. 2015, imagínense, todavía. Entonces, esos son los contrastes que tenemos en la humanidad y en nuestro territorio, que parece, pero no parece. Anita, entonces nos despedimos en este programa de Vuelta con la Historia. A usted mil gracias. Muchísimas gracias, de vuelta con la historia. Estamos aquí en esta ponencia, en este propósito. Pues prácticamente yo lo que estoy haciendo es continuar con un legado, prácticamente no soy yo, son los maestros a través de mí, porque vi que valía la pena, que esos dos hombres son maravillosos, que tienen una propuesta para la humanidad que siempre ha estado vigente. Retorno a la naturaleza, arte puro, el arte por el arte y para el arte. Y bueno, muchísimas gracias y hasta pronto.